Bienvenidos a Edificándonos. Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Quedamos en el capítulo número 15, al final, donde el apóstol Pablo tiene una discusión con Bernabé, se separan en el trabajo evangelístico y ahora Pablo va a seguir con otro compañero que es Silas, un profeta que había venido desde Jerusalén, que los había acompañado para entregar la carta que habían hecho los hermanos, los apóstoles y los ancianos, diciéndole a los gentiles que la circuncisión que estaban predicando los judaizantes, según los judaizantes era para salvación, no era tal. En el Evangelio la circuncisión entonces no va a tener cabida. Y aquí estamos, en el capítulo número 16. Bienvenidos a Edificándonos. Si es primera vez que nos visita, suscríbase a nuestro canal. Si usted ya está asiduo a los videos que estoy subiendo, compártalo con otros también. Capítulo número 16. Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra e Iconio. Recordemos entonces que Pablo parte su segundo viaje de predicación aquí en el capítulo número 15, antes en los versículos finales, donde dice en el verso 40 que Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y viajaban por Siria y Cilicia. Bernabé, junto con Marcos, van a hacer nuevamente el recorrido o van a cruzar a la isla de Chipre por barco. Sin embargo, lo que vamos a ver ahora en el apóstol Pablo, en este caso con Silas y Lucas, vamos a ver por qué Lucas está incluido en esto. Ellos se van a ir por tierra, por el lado de Antioquía de Siria, van a cruzar a Tarso, y de ahí entonces van a enfilar a Derbe y a Listra, como dice el capítulo 16, versículo 1. Y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo. Y va a entrar en escena entonces Timoteo, el famoso Timoteo, del cual el apóstol Pablo escribe dos cartas, la primera y la segunda de Timoteo. Era hijo de una mujer creyente, pero de padre griego. Al decir de una mujer creyente, en este caso de origen judío. Recordemos que en el primer viaje el apóstol Pablo estuvo predicando en Derbe y en Listra. Y por lo tanto, la madre de Timoteo, todas las posibilidades están jugadas ahí de que en ese primer viaje se convierte también la madre. Y bueno, y Timoteo también se convirtió, no sabemos en el momento en que Pablo estuvo ahí o después en la predicación de los hermanos en esa región, de los mismos hermanos que quedaron ahí de la conformación de la iglesia del Señor, la iglesia local. Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo. Todo apunta a que Timoteo era de Listra, es la última ciudad que se menciona, Derbe y a Listra, y estaba allí haciendo mención a Listra, cierto discípulo llamado Timoteo. Ya era discípulo, es decir, ya era un cristiano, se había convertido, y era hijo de una mujer judía creyente, como dijimos recién, judía creyente, pero de padre griego. O sea, era un matrimonio mixto. Su mamá era judía y su papá era griego. Lo que nos hace pensar, y lo vamos a confirmar enseguida, que Timoteo no había sido circuncidado. Y este va a ser un punto importante en lo que vamos a ver enseguida. Ahora, los hermanos de la congregación, ahí en Listra, hablaban muy bien de Timoteo, dice, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y también en Iconio. Antes se mencionó Derbe y a Listra, y ahora Listra e Iconio. Se repite nuevamente Listra, lo que nos da la confirmación de que Timoteo era de esta ciudad. La madre de Timoteo se llama Eunices. En la segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo número 5, dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Tenía una abuela
que se llamaba Loida, y la mamá se llamaba Eunice, mujeres fieles, y Timoteo había heredado eso de ellas. Y por eso que acá dice que los hermanos lo elogiaban y hablaban bien de él, y Pablo acá en la carta también confirma tal asunto. Pablo quiso que este fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí nos vamos a detener porque a veces hay algunas confusiones sobre este tema. ¿Cómo es posible que Pablo, siendo un cristiano, practicara la circuncisión? Bueno, hay algo que entender, es que Pablo nunca fue en contra de la circuncisión como tal, me voy a explicar enseguida, ni tampoco impidió la circuncisión para aquellos que eran israelitas. Lo que sí, muy fuertemente, y hasta el día de hoy, se va en contra de la circuncisión si ésta se aplica como lo estaban haciendo los judaizantes en el capítulo 15, versículo 1, cuando decían, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés no pueden ser salvos. Ese era el punto. Si la circuncisión se hacía como un acto, como un rito para la salvación del alma, eso estaba mal, eso era incorrecto, es un pecado, no corresponde. Pero la circuncisión en sí no es mala. La circuncisión mandada en el Antiguo Testamento era para hacerse judíos, también de la nación, para ser heredero de la nación judía. Y Timoteo, en su sangre corría, entonces sus venas corría la sangre judía, porque su madre era judía, pero no había sido circuncidado, por lo que nos hace pensar es que los judíos de nacimiento, los judíos en cualquier parte, no lo recibirían bien si él no estaba circuncidado. Incluso dentro de los hermanos no le reconocerían como uno de su pueblo. Entonces Pablo, para despejar dudas, para ayudar a la predicación del Evangelio, que nada fuera a entorpecer el trabajo, es que lo tomó y lo circuncidó, y aquí dice, a causa, esa fue la razón, a causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Y como sabían que su padre era griego, le apuntaban con el dedo de que este joven no estaba circuncidado y por lo tanto no era parte de la nación judía. Pablo lo circuncida. No es para salvación, es para hacerse parte de la nación judía porque corre por sus venas sangre judía. Según pasaban por las ciudades, se fue con ellos entonces Timoteo, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. ¿Cuáles acuerdos? Los del capítulo 15, versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás, a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos, 2 puntos, y empieza la carta. Esos son los acuerdos. Esa es la carta que ellos llevaban y se la entregaban a los hermanos gentiles que estaban de camino por donde ellos iban para que las observaran lo indicado acá. ¿Qué cosa? Que se abstuvieran de lo que había sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que habían sido estrangulados y de fornicación. Perfecto. Así llega la predicación a aquellas regiones junto también con la confirmación de la carta enviada por los apóstoles y los ancianos. Se dice que Pablo a esta altura debe haber tenido aproximadamente unos 20 años de edad, lo suficiente ya para poder viajar con el apóstol sin dificultades, con autorización en este caso de sus padres, su madre. Y parte a predicar la palabra del Señor. Y ya tenemos a Pablo, tenemos a Sila y tenemos ahora a Timoteo en el grupo de la predicación. Pasaron por la región de Frigia y Galacia
y habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Veamos de qué se trata todo esto. Podemos observar aquí en la pantalla entonces el mapa donde el apóstol Pablo sale desde Antioquía, cruza Tarso, luego a Derbe, a Listra, Iconio. Aquí entonces están con Timoteo, con la familia de Timoteo. Timoteo entonces les va a acompañar. Y Pablo quería seguir predicando en esta área, ¿no? Según lo que nos menciona aquí el versículo número 6, pasaron a la región de Frigia y Galacia, pero fueron impedidos por el Espíritu Santo de predicar en esta región. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Ellos querían ir a la región de Bitinia, que está más arriba. Bitinia es un lugar, una región conocida, porque en la primera de Pedro vamos a encontrar que Pedro sí le escribe una carta a los expatriados, según primera de Pedro 1:1, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Si bien es cierto, en esta oportunidad el apóstol Pablo, impedido por el Espíritu Santo, no va a predicar en esta región, ya vemos más adelante que sí se predicó por boca y por mano de otros hombres que fueron predicando la palabra del Señor en esas regiones. Volviendo acá, fue el Espíritu Santo entonces el que les impidió ir a esta región, porque había otro plan de parte del Espíritu. Era que cruzaran a Europa. Pasaron por Misia y descendieron a Troas, ahí frente a Europa. Y en la noche se le mostró a Pablo en una visión, un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Una visión que ya no es nada nuevo, porque la visión la encontramos en Ananías, la encontramos también en el apóstol Pedro, cuando lo van a buscar por el caso de Cornelio, un éxtasis también dice. A Pablo aquí y a Pablo más adelante, cuando está en Jerusalén. Ya más adelante en el libro de los Hechos. Entonces esto de la visión no es algo nuevo. Son manifestaciones donde Dios va a comunicar un mensaje. Y este mensaje era: pasa a Macedonia y ayúdanos. En esta visión vio un hombre de Macedonia, lo que es conocido hoy día como Europa. Tenían que cruzar entonces de Troas al frente. Y al frente está justamente Macedonia. En esta visión, ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia. Una vez que apareció la visión y Pablo entendió, junto con los que le acompañaban, Silas y Timoteo y Lucas, vamos a ver porque el texto lo incluye, deciden entonces ahora, por orden del Espíritu Santo, cruzar a Macedonia. ¿Por qué digo Lucas? Porque en el verso 10 dice: cuando tuvo la visión, enseguida procuramos, pronombre personal, nosotros. Procuramos, es decir, se incluye Lucas, ir a Macedonia. Esta es la primera vez que aparece entonces Lucas dentro del relato. Procuramos, persuadidos de que Dios nos se incluye, había llamado para anunciarles el Evangelio. Cosas muy interesantes que notar acá. Habían sido impedidos por el Espíritu Santo, verso 6. Versiones como la que tengo yo, luego agregan en el verso 7, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y luego el versículo número 10 y final de esta porción dice: persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciar el Evangelio. Miren cómo está en juego el Espíritu Santo, Jesucristo y el Padre. Lo que nos muestra entonces la deidad en acción. Y cómo es la deidad la que envía entonces al apóstol Pablo con sus compañeros a predicar la palabra ahora a Europa. Se cierran puertas. Aquí se abren puertas para predicar la palabra en el sector de Europa.
Ahí van a predicar la palabra, anunciarles el Evangelio. Hay lugares a veces en que no vamos a poder ir porque no se nos abren puertas. El Señor tiene sus planes y los planes del Señor era que esta gente aquí en Macedonia escucharan la palabra del Señor por boca de estos mensajeros que habían sido enviados, con muy buenas noticias para todos ellos. ¿Qué sucede acá en la predicación de Macedonia? ¿Qué aventuras nos esperan? Lo seguiremos viendo en los siguientes videos. Que el Señor les bendiga.